se aprobó la conformación de una fuerza multilateral para desplegarla en Haití con la finalidad, y ahí está la reacción del presidente de la República, de pacificar este país. El presidente de la República respondió a través de su cuenta de Twitter, o X como le llaman: aplaudimos la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de la resolución que autoriza la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití. Significativo avance para la pacificación de Haití. Abogamos por un proceso definitivo de desarrollo institucional y económico por los haitianos. Enhorabuena. Ojalá y se logre el objetivo. Ojalá y nuestros vecinos haitianos comiencen a pacificar esa situación que tienen ahí, a tratar de mejorar sus condiciones, se involucren en un plan de nación y de alguna manera con la ayuda internacional puedan salir a flote. A nadie más que a los dominicanos nos interesa ver a Haití trillando su propio camino y hacerlo de manera positiva, con el acompañamiento necesario. Ojalá y en esta ocasión se logre lo que no se ha logrado en otras ocasiones. Ya son varias las situaciones en las que internacionalmente ha habido que asistir a Haití por el hecho de que hay una dificultad muy amplia a lo interno de esa nación y no nos vamos a meter de lleno para allá. Pero ciertamente las muestras son palpables de que ha sido difícil para esa nación conciliar de alguna manera algún proyecto de nación que ellos mismos puedan respetar dicho acuerdo y entonces en esa misma proporción avanzar hacia un futuro con mejores condiciones de vida para todos los haitianos. Repetimos, la ONU ha decidido la intervención a través de una fuerza multinacional que vaya a pacificar Haití y ya esto tiene respuesta oficial por parte del gobierno de la República Dominicana, que ha dicho de manera categórica que no intervendrá en esa pacificación y que van a estar solamente pendientes de que todo se quede de aquel lado y que la República Dominicana continúe trillando su propio camino. Nosotros, en lo que podamos asistir a esas fuerzas desde aquí, sin pisar territorio haitiano, lo vamos a estar haciendo. Eso es lo que ha querido decir el primer mandatario de la nación, Luis Abinader, que por cierto ayer resultó reelecto para presentarse a una candidatura presidencial de cara al proceso del año 2024. Enhorabuena para el presidente y para su equipo de trabajo. Sin duda, mucha contundencia en este triunfo de Luis Abinader a lo interno de su organización política, que hay que decir que el PRM sacó muy buena calificación en este proceso, que ayuda de alguna manera. Es como una especie de ensayo, si se quiere, o de fogueo en el caso de los deportes, este asunto de las internas, de las primarias. Y es muy común en los sistemas democráticos hoy día ver este tipo de ejercicio, sobre todo por un asunto democrático. Y a los partidos de manera particular les resulta conveniente, porque independientemente del costo económico que pueda tener, ayuda para engrasar esa maquinaria que luego entonces tiene que verse en los procesos ya definitorios de quienes van a ocupar posiciones específicas dentro de la estructura estatal, de todo lo que tiene que ver con las posiciones electivas, ya sean legislativas, de carácter municipal, en el caso de los ediles, los concejales, directores de distrito y demás, que estaban cursando. Ayer solo 2 alcaldías, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte, me parece eran las 2 que estaban en disputa. En esa parte hubo para muchos una especie de sorpresa, sobre todo con el caso de Manuel Jiménez en Santo Domingo Oeste, quien, a pesar de haber hecho muchos esfuerzos, aparentemente tenía un mejor posicionamiento hacia afuera del PRM, y eso era muy notorio porque mucha dirigencia del entorno donde está el ayuntamiento que él encabeza en esta actual gestión
resaltaron siempre esa condición de que no era un PRMista, que era un aliado al PRM, pero no necesariamente que era de naturaleza PRMista. Entonces eso pudo de alguna manera incidir en la votación que sacó, quedó en el último de los lugares con un porcentaje de un 19%. El pastor Dio Astacio se alzó con la corona en ese caso a ser el candidato del Partido Revolucionario Moderno. Yo quiero hacer una exhortación, no como pájaro de mal agüero ni como a Dio Astacio, que tenga mucho cuidado, que una de las cosas que ha pesado mucho en Manuel Jiménez, a pesar de ser un político de siempre, es que no era de esa organización política. Eso por un lado. Pero en el caso de Dio Astacio, más que político, es religioso. Y los políticos son muy ñoños con su sector. Y entienden que todo lo que puedan hacer para enrostrar prácticas indecorosas en gente que se mete a donde los políticos entienden que no debe haber otra cosa que no sea político, entonces terminan pagando los platos rotos de ellos mismos, porque ellos nunca pagan nada. Entonces, mucho cuidado con eso, pastor Dio Astacio. Ojalá y tenga suerte ya en el camino que le toca por recorrer. Lo cierto es que es un camino largo que apenas inicia. En el caso de Francisco Peña, que también perdió en su demarcación, mucha gente lo refiere como un político muy atípico, todavía muy cercano a los tiempos de Concho Primo, que se maneja muy de la mano con la gente, pero aparentemente no tenía esa estructura partidaria necesaria para ganar el proceso interno. En el caso de la parte presidencial, creo que ahí es donde está la mayor fortaleza, sobre todo en la parte, en sentido general, de la asistencia de votantes. Creo que hasta el mismo PRM no pensó que pasaría de 500,000 de asistentes. Pero esa es la diferencia de un partido en el gobierno y un partido fuera del gobierno. Votaron más de 1 millón de personas, según los datos de la Junta Central Electoral, diseminados en todo el país a través de más de 6,000 centros, me parece. Y entonces fue concurrida esta votación. A partir del padrón que presentó el PRM, estaríamos hablando de un 33% de su matrícula registrada. Es una votación interesante en un país que en sus últimas elecciones del 2020 tuvo una abstención por encima de un 30%. Entonces, en un certamen en el que no hay tanto atractivo, porque estamos hablando de las candidaturas a síndico, alcaldes, regidores, directores de distrito y cosas por el estilo, el elemento más importante lo coloca la elección del candidato presidencial. El 91%, más del 91% apoyó al actual presidente de la República, Luis Abinader, mientras que los demás aspirantes, en el caso de Guido Gómez Mazara, tuvieron una votación como quizás la mayor parte de la población la pudo haber imaginado, a pesar de que uno veía a Guido, en el caso de Guido, muy radical y presentando incidentes, pero ya esa es una forma peculiar de Guido Gómez Mazara de hacerse sentir. Yo decía, yo no entiendo de dónde es que Guido se cree que tiene todas esas condiciones que él de alguna manera hace creer a la población y a quienes no lo visualizan. Digo, nunca se ha presentado ni a una junta de vecinos, pero el hombre anda con un sentido de que él es el Superman de la política, y uno dice, pues, a lo mejor está viendo algo que uno no está viendo. Pero ahí están los resultados. Creo que 35,000 y algo de votos obtuvo Guido. En el caso de Ramón Albuquerque también tuvo una mínima votación. Y la señora que también estaba concursando, pues también tuvieron votaciones no tan amplias. Lo cierto es que el presidente obtuvo una votación muy numerosa, 800,000 o más votos, y entonces ya en la parte presidencial todo está definido
dentro del Partido Revolucionario Moderno con esta candidatura del presidente Luis Abinader, que iría a su tercera presentación como candidato en este momento como presidente de la República. En el caso de este proceso, lo que le da ese beneficio de éxito al PRM es que no hubo gran cantidad de incidentes. Hubo incidentes muy mínimos, prácticamente pasaron desapercibidos los que se presentaron, y por lo tradicional de su naturaleza, de donde viene el PRM, de donde surge el otrora PRD, que hoy es PRM, hasta para ellos mismos fue realmente una sorpresa que todo pasara de una manera tan diáfana, tan tranquila. Y qué bueno que hay madurez dentro de la democracia política de la República Dominicana. Qué bueno que se ha entendido, sobre todo en esa organización, que lo más importante es la unidad partidaria y que hay que preservarla. Hoy veía unas declaraciones de Ramón Alburquerque que decía: soy un demócrata y me sumaré a la candidatura del presidente Luis Abinader. No había de otra. No había de otra. Si se tiene sentido de lo que se busca en este proceso, entonces lo que mandaba era hacer eso que hicieron. Tanto Guido, que también reconoció temprano en la noche de ayer que el presidente había ganado y se sumaba a los trabajos. Eso es importante. Yo creo que para la oposición, que hizo sus amaracos para tratar de quitarle de alguna manera el peso a esa convención interna, que no fue al estilo del PLD en el 2019, que fue sumamente grande, porque ahí también se escogieron la parte congresual, sino que aquí se limitó a algunas municipalidades y a algunos cargos regidores. Sobre todo la parte de los regidores fue lo que más hubo ahí. Y aprovecho para felicitar a mi amigo Darío Siri, que salió electo candidato por la circunscripción 3, como también aprovecho para dar la bienvenida a nuestro compañero Danilo Batista, que está con nosotros. Saludos, señor. Saludos, maestro. Buenas noches para todos nuestros amigos de la ciudad en vivo. Sí, creo que debemos de felicitar al PRM, un acto cívico y tranquilo, en paz. Milagro decía que tenía años esperando como ver un proceso de esa naturaleza sin disturbio, o con disturbio minimizado, vamos a decir, porque siempre suceden sus cosas en un momento o a tiempo. Por lo menos la Junta le había cambiado varios colegios y pudieron llegar a tiempo, o sea, y que de una vez también se reconociera el triunfo de Luis Abinader, aunque hubo pataleo en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, pero al fin y al cabo fue fuerte la pela para pero mira, en el caso de Manuel Jiménez, por ejemplo. Manuel Jiménez, sí. No he visto. Pero él quedó que mañana hablamos. Sí, él dijo que iba a dar una rueda de prensa. No he visto nada todavía. Se va seguro. Hay que recordarle a la gente que él llega al PRM luego de pelearse en el PLD. Sí. Por la candidatura a la alcaldía. Se fue al PRM, logró la alcaldía, porque ciertamente contaba con mucha fuerza, e incluso hay quienes están comentando sobre el fracaso de las encuestas en las predicciones con él. Pero ocurre un elemento muy interesante. Cuando esas encuestadoras hacían las mediciones, aunque decían que la medición era a lo interno, era muy difícil segregar a qué parte de la población tú estabas encuestando. Sí, sí. Entonces, no obstante a eso, en un proceso donde usualmente la votación es entre un 20 y un 35% máximo, y en este caso el PRM anduvo por un 32, un 33% de la totalidad de involucrados en el proceso, es muy difícil que todo eso que miden las encuestas se hubiese podido materializar en medio de la convención. Eso pudo haber afectado de alguna manera, porque hasta días antes del proceso había muchas encuestadoras que le daban un buen posicionamiento. Repito, ese posicionamiento pudo haberse debido a que ahí la muestra estaba contaminada con gente que era parte interna del PRM y que por tanto podía ejercer el derecho a escoger, como también podía haber sido dentro de la misma muestra gente que simple y llanamente tenía simpatía con Manuel Jiménez, pero no iba al proceso de escogencia de los candidatos. Entonces,
es un poco cuesta arriba hacer esas mediciones, tomando solamente en cuenta a quienes participan en esos procesos cerrados de los partidos. Claro, yo creo que ya era hora de que Manuel Jiménez hablara, porque dijo mañana hablamos. Sí. Entonces debería de dar su posición, aunque honestamente fue una pela. Una derrota. Una derrota porque quedó en el último lugar de 4, ¿verdad? Sí, damos la bienvenida a nuestro director Nelson Díaz, que ya está en el panel con nosotros. Cómo no, gracias, buenas noches, Tomás de la Rosa, Danilo, Batista. Bueno, ciertamente era una crónica previa anunciada, una crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? Porque había muchas quejas con la basura en todo Santo Domingo Este. Todavía. Realmente había, por eso fue parte o fruto de que su partido no le va a permitir la reelección o repostularse en el cargo. El tan añorado cargo por Manuel Jiménez, recordemos aquel momento en que se le frustraron sus aspiraciones y por eso se marchó del PLD al PRM para ser de triste recordación. Ahí hay un elemento interesante. Oye, dentro triste de recordación, Manuel Jiménez. Que sigue cantando, Manuel. Hay un elemento interesante. Derroche de basura. Independientemente de que él no era originario del PRM, tuvo una buena votación. Sí. Un 19%. Porque él tuvo que pelear con esa gente que entendía que ahí tenía que haber un PRMista. Porque recuerde que esa alcaldía, de alguna manera, había un cóctel de colores, porque ahí había gente que no necesariamente respondía al PRM, sino que venía con Manuel de la parte del PLD. Entonces, lo mismo que pudiera estar pasando en Santiago con la candidatura senatorial, yo quiero la senaduría, pero la quiero en el PRM, no la quiero en un aliado. Pero para el PRM, esa decisión de ayer, o que se resolviera de esa manera esa situación, fue un gran paso. Manuel venía siendo un allegado. O sea, exactamente. Aunque se fue para el PRM. Exactamente. Se fue para el PRM. Pero había gente que tenía más tiempo, que entendía que era que tenía que ocupar esa posición. Ahora, lo que nosotros nos llama, o sea, Manuel tenía un proyecto para la alcaldía. Para la alcaldía de Santo Domingo Este. También hay que decir que como él encontró las arcas, como se la dejó su amigo, ¿cómo era? El moreno del PLD. El Cañero. El Cañero. Parece ser que la situación no estuvo muy halagüeña, porque el Cañero parece ser que tenía una guerra a muerte con Manuel. Y la situación no quedó tan... Porque el Cañero, que también hizo una muy buena gestión, pero luego que es derrotado en esos 3 meses, colapsó totalmente en la transición. En la transición, entonces Manuel encontró una... Hay que decir que tuvo que hacer de tripa corazón con muchas situaciones, sobre todo la recogida de la basura. Sí. Él hizo una gran compra de camiones para tratar de romper con lo que él encontró, que eran unos contratos a pesar a largo tiempo, del derroche de basura que hay en Santo Domingo. Así es. Entonces todo eso limita una gestión por más inversión que tú le pongas. Sí. Sobre todo, y eso hay que reconocerlo, con el apoyo. Manuel tampoco recibió la ayuda, el apoyo pero el apoyo del gobierno en estos últimos años ha sido bueno. También enfrentó a los choferes con exacto. No, eso es un pandemonio. Sí. Es el ayuntamiento que tiene mayor responsabilidad prácticamente fuera del Distrito Nacional. Sí, es más grande. Es más grande. Entonces, hay tantos sectores ahí que pululan, que pelean. Eso es difícil, es un pandemonio. Entonces, realmente. Es la provincia donde está la mayor cantidad de migrantes. De los campos, donde sea, que no han querido tomar una educación, porque yo creo que la población y la basura es educación lo que hace falta. Que la recojan, sí, pero la educación. Mira, por ejemplo, un migrante de la zona fronteriza, por citarte algo y sin señalar directamente a nadie, no viene con la cultura de recogida de basura, enfundar.